Ya estamos con el doctor Hernán Rodríguez de la Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud. ¿Cómo te va, doctor? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia también. Bueno, todos hablan del dengue, todos hablan del colapso en el sistema de salud. Momento de hablar de algo que muy poco se sabe, más a vos, ya que no tenés la posibilidad de adquirirlo. ¿Cuál es la efectividad que tiene la hoy conocida vacuna contra el dengue, doctor? Sí, la vacuna contra el virus del dengue, de hecho, ya estaba registrada por el Ministerio de Salud Pública y yo suelo decir que son verdaderamente 4 vacunas en una. O sea, en una aplicación se administran las 4, ¿verdad? Para los 4 serotipos. Sabemos que hay 4 serotipos del virus dengue. ¿Cuál es el detalle de esta vacuna en particular? Vamos a poner 2 escenarios. Primero, es muy efectiva según los estudios, las observaciones que se hicieron hasta ahora para aquellas personas que ya tuvieron dengue. Es decir, la eficacia es relativamente alta y evita casos graves y muerte. Pero por otro lado, en aquellas personas que nunca tuvieron dengue, parecería ser que si reciben la eficacia, por un lado no es muy alta, y hay cierto riesgo de desarrollar dengue grave si es que se enferman. Entonces es allí donde hay que identificar perfectamente realmente cuál es la persona que tuvo dengue. Y para eso hay estudios laboratoriales vamos a decir, específicos que garantizan realmente lo del diagnóstico, lo de la enfermedad del dengue, ¿verdad? Son estudios. O sea, yo tuve que haberme curado de la enfermedad para poder aplicarme la vacuna. No lo puedo hacer antes de haber contraído la enfermedad. Claro, eso es lo que está recomendado de acuerdo a lo que mencioné, a las posibilidades entre un caso y otro caso, de una persona que ya tuvo y una persona que no tuvo, ¿verdad? Yo voy a tratar de explicar un poquitito lo relacionado a los estudios laboratoriales. Están aquellos que detectan el virus mismo, ¿verdad? Sabemos que cuando una persona comienza a enfermar, hay virus circulante en la sangre y esa circulación del virus en la sangre dura más o menos 5 días. Entonces, o sea, desde que yo tengo el síntoma primero, exacto, que suele ser la fiebre y el dolor muscular, hasta que se desarrollan otros síntomas más graves. Exacto. Entonces, vamos a suponer, hoy comienzo a tener fiebre por dengue, ¿verdad? Entonces, hay virus circulante en mi sangre hasta 5 días después. Durante ese tiempo, si se me extrae sangre, según ciertos estudios laboratoriales, se puede detectar el virus. Obviamente, pasado ese tiempo, ya no hay virus en mi cuerpo, en mi sangre, y ya no se puede detectar. Los estudios que detectan el virus, el más específico es el llamado, los estudios de biología molecular. Uno de ellos es la reacción de polimerasa en cadena, se llama, estoy usando términos técnicos, que se utiliza generalmente para hacer lo que se llama vigilancia laboratorial. ¿En qué sentido? Por ejemplo, se habla de que hay 1.700 notificaciones por semana, pero 522 fueron diagnosticadas por laboratorio, se dice. Bueno, esa por laboratorio es el estudio de biología molecular. O sea, quiere decir sí tiene dengue. Claro, exacto, pero se utiliza, como digo, para una vigilancia, para ver qué está circulando en la región y dónde. Claro. Si es dengue y qué serotipo es. O sea, digamos, la utilidad que se le brinda a este tipo de estudios es esa. ¿Qué ocurre? Como en Paraguay también en su momento circuló chikungunya y circula, el año pasado tuvimos 51 casos de chikungunya y Zika, muchas veces los análisis que no detectan el virus, sino las proteínas de defensa que quedan llamadas anticuerpos, son análisis que se hacen ya pasado el tiempo, cuando la persona se curó justamente o se va curando. Lastimosamente, los métodos laboratoriales, los reactivos, no son específicos. O sea, un resultado positivo para dengue puede ser lo que llamamos falso positivo. Pudo haber tenido chikungunya o Zika. Y en esos casos, por ejemplo, si una persona que en realidad fue un falso positivo, se aplica la vacuna contra el dengue, ¿qué puede pasar? Si es que por allí no tuvo realmente dengue y ese análisis fue un falso positivo, entonces, por un lado, la eficacia no es muy alta de esa vacuna y el riesgo de tener un cuadro grave de dengue, si por ahí se enferma, si por ahí le pica un mosquito, se enferma, el riesgo de tener un cuadro grave se incrementa. O sea, por eso es que... O sea, puede ser peor el remedio que el problema. Exacto. Esas son experiencias que se vivieron en otros lugares donde
se administraba la vacuna como vamos a decir, una estrategia de salud pública. Claro. Y entonces allí se estuvieron viendo esas experiencias. Por supuesto, toda vacuna y toda medicación en general siempre están en constante revisión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se sabe hasta hoy sobre la vacuna contra el dengue. Ahora mismo a nivel mundial hay una sola marca, digamos, que es la que está registrada en nuestro país. Es del laboratorio Sanofi, ¿verdad? Sanofi Pasteur, exacto, Pasteur. que es un laboratorio francés. Doctor, con respecto a la persona que quiera adquirir esta vacuna, uno va a la farmacia donde se vende, tiene que exhibir algún tipo de certificación médica necesariamente para poder comprarla o no, o basta con que diga, no, yo tuve dengue. Claro. O tiene que demostrar, digamos. Realmente para actuar de una manera responsable debe ser indicada por un médico. Eso siempre se recomendó y sobre todo un médico que entienda del tema, puede ser un infectólogo, por ejemplo. De tal forma que pueda darse, digamos, el mejor uso de esta vacuna. Estoy al tanto de que en breve se estaría sacando una resolución al respecto para que esta vacuna sea, digamos, suministrada solamente bajo prescripción médica. Bajo prescripción médica. Así. Una de las indicaciones del Ministerio de Salud, si no recuerdo mal y me corrige, habla de que es para personas de 9 a 45 años. ¿Qué pasa con las personas de la tercera edad, esas personas embarazadas? Hablamos de los grupos de riesgo para otro tipo de vacunas que se dan. Exacto. Bueno, en cuanto a los medicamentos y la vacuna, siempre se basa en la evidencia. El documento de posición de la Organización Mundial de la Salud habla de la recomendación para personas de 9 años a 45 años porque hay evidencia de esa eficacia, ¿verdad? Siempre y cuando cumpla con los criterios. Claro. Por supuesto, como dije anteriormente, ¿verdad? Estos estudios se siguen dando, vamos siempre recabando información nueva de todos los productos, entre ellos esta, por supuesto. Y en ese sentido, si es que hay un incremento de la franja etaria, por supuesto que también se va a corregir eso, ¿verdad? O sea que no sería tan efectiva, me corrige, Sí. para los abuelos, las abuelas, Así mismo. menores de 9, Sí, embarazadas. no hay evidencia de eficacia por encima de 60, de 45 en este caso, y por debajo de 9 años. Recordemos que es una vacuna que se llama quimérica, es decir, es una especie de vacuna elaborada a partir de elementos del virus de la fiebre amarilla y de los 4 serotipos del dengue. Es como un virus que se fue armando, vamos a decir. Es una vacuna quimérica, es una vacuna innovadora, y como técnicamente se lo llama a virus vivos atenuados, yo generalmente no estoy muy de acuerdo porque no son virus vivos atenuados, realmente es un virus que se armó, vamos a decir. Pero no está indicado en embarazadas, no está indicado en, por ejemplo, personas con SIDA, personas en tratamiento quimioterápico, y probablemente es por eso que tampoco se recomienda por encima de 60 años. Importantes aclaraciones. Claro. Con respecto al costo, doctor, porque obviamente mucha gente seguramente Muy costoso. está seguro de que tuvo dengue, quiere aplicarse la vacuna, pero ya le decimos que no van a poder ir a un puesto de vacunación público a pedir la vacuna porque no hay que pagar. Claro. ¿Por qué es tan caro? $100 es el precio que ronda una dosis. Sí, exacto. Más o menos ese es el costo, y realmente como es una vacuna que no está, digamos, en la estrategia de salud pública, por lo que expliqué, porque no se puede aplicar, digamos, en masa por esos riesgos, ¿verdad?, que podría representar aplicarle a alguien que nunca tuvo dengue. Entonces, no está, digamos, disponible a nivel del Ministerio de Salud. Pero solamente por eso o porque es muy caro. Porque también yo digo, a ver, yo puedo como sistema público saber si Arturo tuvo dengue, y si Arturo tuvo efectivamente dengue, certificado como sistema público, le aplico y me aseguro de que ya no vuelva a tener. Claro, de hecho también sabemos que desde el programa ampliado de inmunizaciones, ¿verdad?, siempre hay una revisión permanente. Ustedes se acordarán, ¿verdad?, hace poco se hizo un cambio en el esquema de vacunación para varicela y polio, entonces siempre todo eso se va revisando, ¿verdad? No, en cuanto al costo, hay vacunas más caras que están disponibles, como la vacuna contra el virus del papiloma humano, por ejemplo, que tiene un costo también. O sea, en este caso el costo no es el problema. Exactamente. O sea, se analiza el costo de la vacuna también, una persona con dengue, el costo que significa para el Estado. Sabemos que el tratamiento básicamente es sencillo, sin embargo no se hace todo. Eso se analiza a la hora de incluir o no una vacuna en el esquema, Claro. ¿verdad? En este caso no ameritaría.
hablemos con sinceridad, Sí. no pasa solo por el costo. No, no, claro, el costo de hecho, Es lo una de vida menos. no tiene costo y lo que se evalúa es por justamente la eficacia de una vacuna a nivel de población, ¿verdad? En este caso, como digo, lastimosamente, esto a nivel mundial, no existe una prueba laboratorial que certifique que una persona tuvo dengue, por ejemplo, hace un mes, hace 5 años, hace 10 años. Porque si sale positivo, podría ser un falso positivo. Claro. ¿verdad? Ahí se complica la Por- cosa. por Esta ahí viene. vacuna se aplica solamente una dosis cada 6 meses. Exacto. 3 dosis son. Son 3 Terminan dosis. esas 3 dosis, ya Exacto. no hay nueva aplicación Ya no. de aquí a un periodo. Justamente se aplica entonces la primera dosis a los 6 meses, a los 12 meses, ¿verdad? Hasta ahora, más o menos estamos hablando de 8 años de los primeros vacunados, en los cuales se está observando que todavía hay circulando anticuerpos protectores. Ajá. Entonces, eso se verá si pasado el tiempo en estas personas que se vacunaron inicialmente, la cantidad de anticuerpos protectores van bajando y hace falta refuerzo. Le voy a dar un ejemplo rápido. ¿verdad? Por ejemplo, la fiebre amarilla. La vacuna antes se aplicaba un refuerzo cada 10 años. Ya. Después se vio que había sido no hacía falta, porque los anticuerpos protectores permanecen por toda la vida. Y claro. cambió el esquema, por Y es ejemplo. una sola vez. Es una sola vez. por ¿Cuál ejemplo. sería algún efecto secundario de esta Bien, dosis? como efecto secundario de la vacuna en sí prácticamente no, No hay. hay, Exacto, ok. como efecto secundario. Sí, como digo, el riesgo surge en aquella persona que nunca tuvo dengue, se vacuna y luego le pica un mosquito, se enferma de Y dengue. Adquiere la enfermedad. En ese caso podría haber un riesgo mayor de tener un cuadro grave. ¿Y algún tipo de reacción, ya sea una fiebrecita, dolor muscular, nada de eso? O como cualquier Bueno, vacuna. normalmente eso es lo que genera Sí. algún tipo de inyección, ¿verdad? Claro, Un tipo de dosis. exacto, como cualquier vacuna, ¿verdad? Por ahí puede producir un dolor local, una febrícula, una temperatura, pero nada más, ¿verdad? No se vio nunca un caso de gente, por ejemplo, que murió después de haberse aplicado Por la supuesto. vacuna contra el dengue, ¿verdad? No, En más este que nada para saber, de por ahí hay padres que deciden inyectar a sus niños, a sus chicos, entonces para conocer un poco eso. ¿Hay un límite de edad para esto? Sí, de 9 años a 45, según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, pero siempre todo previo consulta con el médico. ¿verdad? Doctor, hablaste de una resolución, ¿verdad? Como Sí. para que se haga esto bajo prescripción médica, ¿verdad? Sí. Previo a la resolución, ¿cómo están controlando o qué garantía se tiene de que no estén inyectando A cualquiera. como Mansalva. quieran, ¿verdad? Claro, de hecho, las indicaciones precisas de la vacunación están hechas, ¿verdad? Si eventualmente la vacunación se hace a una persona en la cual no está indicada, ejemplo, ¿verdad? Menores de 9 años o personas con inmunodeprimidas, con las defensas bajas, ¿verdad? Que como ya mencioné, de hecho es una mala indicación, ¿verdad? Entonces eso caería dentro de la responsabilidad de la persona que indicó. Bueno, pero hoy entonces, a la fecha así yo es. puedo ir a decir, tengo dengue y me van a poner, porque la resolución todavía no está, entonces yo no necesito todavía que mi médico Claro, sea está quien me sujeto a autorice. una cuestión ética más que nada, ¿verdad? Totalmente. Es un riesgo. Sí, aparte que se hicieron capacitaciones en su momento, cuando el Ministerio de Salud registró la vacuna, con capacitaciones, charlas y hay información también. ¿Y hace cuánto me registró el...? Y estamos hablando de aproximadamente de 3 años a 4 años más o ¿Y menos. por qué, doctor? 3 años pasó y ya no hay una resolución que indique cómo No, controlar resulta que existe una indicación precisa de cómo usar la vacuna. Y como dije, la responsabilidad cae en quien prescribe la vacuna. Claro que en un país como el nuestro creo yo que es más que necesario aclarar Claro. que un médico tiene que autorizarte. Porque Exacto. puede pasar lo que vos mencionaste, que Claro. una persona vaya y sea un falso positivo, se aplique y se complique la cosa. ¿verdad? Totalmente. Hay inclusive productos, no solamente vacunas, ¿verdad?, que están contraindicadas en ciertas situaciones. Entonces, la responsabilidad caería en quien o prescribió o facilitó, ¿verdad?, la adquisición de ese producto, ¿verdad? ¿Y se maneja un dato aproximado, por ejemplo, de cuántas personas ya se vacunaron? La verdad que no tengo ese dato, pero hasta ahora en todos aquellos que se vacunaron no vimos efectos adversos, ¿verdad?, ni complicaciones. Yo tengo que contar esto, le contaba a la doctora antes de entrar al aire, ¿verdad? Pasé hace poco por una farmacia muy conocida en Asunción, había una fila impresionante de gente, Claro. pregunté qué se estaba regalando ahí y me dijo, se están vacunando contra el dengue. Bueno, una locura, mucha gente que puede pagar ese monto va y bueno, Claro. se aplica la vacuna. Yo no sé más si todos tienen estos mecanismos de seguridad que ustedes mencionan. Es por eso que desde el Ministerio de Salud, al ver eso, ¿verdad?, hemos visto esas promociones, ¿verdad?,
Entonces ya se decidió tomar postura, digamos, y justamente aclarar esto a la población y ya elaborar una resolución para regular esto, ¿verdad? Por supuesto, quien reúne el requisito tiene indicado, por supuesto, y puede ser beneficioso, o sea, la eficacia es elevada para evitar cuadros graves y muerte inclusive.